La película que vamos a ver hoy nos conduce directamente al corazón del cine americano en un momento fundamental de su desarrollo. Por eso voy a seguir un sistema de aproximación a lo que van a ver, que por otra parte no es nuevo, lo he hecho siempre, pero de una manera más o menos libre, que es primero comentarles algunas cosas en torno a esto que llamamos, o que se llama, no entraré en la discusión sobre la noción, del cine clásico americano. Después algunas cosas, un segundo nivel, sobre eso que también conocemos con el nombre de cine musical. La película pertenece no solo también al género de la comedia, pero fundamentalmente lo que nos convoca aquí, o por la que yo la he traído aquí, es fundamentalmente por la parte, digamos, musical. En tercer lugar, ya ven que vamos de mayor a menor, cerrando un poquito el círculo, algunas reflexiones en torno al trabajo del hombre que firma la parte de los números musicales. Busby Berkeley, desde mi punto de vista, uno de los grandes creadores de formas de la historia del cine. Y en cuarto y último lugar, algunas cosas sobre la película específica y el trabajo específico de Berkeley en esta película. Seguro que ustedes han leído estos días varias intervenciones de Martin Scorsese, bastante debatidas, discutidas y impugnadas por determinados sectores, en torno a las películas de Marvel, que ha cambiado en el cine, hasta qué punto ahí no estamos ya en el territorio del cine, sino en el territorio de lo que llama un parque de atracciones. No entraré en ese tema, simplemente lo traigo aquí para traer a Martin Scorsese aquí. Porque Martin Scorsese, en el año 1900, si no me equivoco, 1995, realizó una película, se podría llamarlo un documental, aunque esa expresión no es muy adecuada, una película que se llama Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese, en el cual pasa revista a la historia de su formación como espectador, en tanto que alguien que se ha nutrido del visionado de una serie de películas que le han marcado. Y en ese documental, antes estaba entero, accesible en internet, ahora está troceado en pequeñas partes por estas cosas de los copyright, pero puede reconstruirse más o menos entero. Y en su día hubo también a la venta una edición en DVD que todavía probablemente se encontrará en algún sitio, o alguien tendrá una que les puede pasar. Martin Scorsese hace un estupendo y muy personal recorrido, muy implicado por el cine americano. Y en un momento determinado, Martin Scorsese se plantea varios temas de los cuales me voy a permitir tomar prestados los puntos de partida para desarrollarlos de una manera un poquito distinta a la que él lo hace. Si digo que esta película nos coloca en el corazón del cine americano de los años 30, estamos en el año 1933. Verán ustedes que es un año importantísimo en la historia, no solo del cine americano, sino de América en general. Es el año de que Franklin Delano Roosevelt gana las primeras elecciones, su primer mandato, precisamente el mismo día, esto lo iba a decir luego, pero ya ven que mezcló las cosas. Uno tiene planes, pero luego esos planes no se cumplen necesariamente. El mismo día en que Busby Berkeley comienza a rodar sus primeros planos para esta película, el 6 de marzo de 1933, es el mismo día en el que se inaugura oficialmente el mandato demócrata de Franklin Delano Roosevelt. Esas coincidencias de la vida que tienen su interés, y luego volveré también sobre este hecho. En 1933 llevamos apenas 4 o 5 años de cine sonoro, pero para entonces el cine norteamericano, y no solo el cine norteamericano, algún crítico ha dicho alguna vez, ¿es que hay otro, acaso? Que no, fuera del cine americano existe otro cine, en el sentido, obviamente, de que todos los cines son deudores de la manera de concebir el cine que Hollywood ha ido construyendo a lo largo del tiempo, idea sobre la que se puede disentir, pero que no deja de ser extremadamente interesante para trabajar sobre ella. Decía, 4 años de cine sonoro y Hollywood ya ha reconstruido, digamos, su posición con relación a la ausencia ha venido trabajando, tanto en el terreno industrial como en el terreno estético. Es decir, en los dos terrenos Hollywood ha tenido que cambiar absolutamente.
y lo ha hecho como toda gran maquinaria perfectamente engrasada, con toda rapidez, y ha incorporado con toda naturalidad el sonido. Una versión de algunos de los conflictos de la incorporación del sonido la tienen ustedes en una de las más grandes películas, no solo musicales, sino de toda la historia del cine, sin más, que es Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly y Stanley Donen, donde los cineastas ponen en escena el conflicto de esa transformación, por así decirlo, con mucho humor y con un extraordinario interés para pensar sobre ello. Por tanto, estamos ya en pleno cine sonoro, en un cine que ha incorporado el sonido como tal y que, por tanto, se prepara para abrir campos nuevos también en ese terreno. La aparición del género del cine musical es evidente que no quiere decir que no existieran películas musicales antes, porque saben ustedes que el cine nunca ha sido mudo, siempre ha habido, más o menos modestamente, acompañamiento musical en casi todas las salas de proyección, desde una gran orquesta hasta un pequeño piano, o incluso una pianola, o un rollo de pianola, etc. Pero básicamente el cine nunca ha sido mudo, en el sentido que le damos nosotros a esa expresión, pero sí que es verdad que ahora el sonido tiene otras posibilidades. Y una cosa que van a ver aquí es la primera manera en la que, en esta película, es la primera manera en la que el cine norteamericano incorpora toda la capacidad espectacular del sonido tal y como se encuentra en los teatros de Broadway, como es incorporado a la pantalla cinematográfica y expandido, digamos, a todos los públicos del mundo. Por lo tanto, primer punto de giro en el que esta película está en el corazón de esa primera transformación, de la estética del mudo a la estética del sonoro, de un cine que pensaba, cine mudo, estamos construyendo un lenguaje nuevo únicamente con imágenes, a un cine que ya sabe, y ya tiene claro, que ese lenguaje será con sonido o no será. De hecho, fíjense ustedes que los 4 elementos materiales que utiliza el cineasta, 3 son sonoros. Está la imagen, pero luego está la banda de ruidos, está la banda de música y está la banda de diálogos. El arte de la imagen es un arte fundamentalmente sonoro y de manera decisiva a partir de 1929. En una película como la que van a ver ustedes, testimonia ese hecho. Es también una película que no inaugura, pero sí crea, o se ubica en el interior de un género concreto. Saben ustedes que los géneros cinematográficos son formas claras que la industria cinematográfica tiene para gestionar la mediación con los espectadores. La adopción de las convenciones de tal o cual género, del western, del policíaco, del musical, de la comedia, y pueden ustedes seguir enumerando todos los que quieran, regulan o hacen de mediadores entre la industria, la dimensión económica y también textual de la industria con el espectador. Nos dan pautas de qué podemos esperar de una película determinada. Si sabemos que vamos a ver un western, reajustamos mentalmente nuestros parámetros a cuando vamos a ver una película policíaca, cuando vamos a ver un melodrama, cuando vamos a ver cualquiera de los géneros convencionales. Es decir, los géneros no son más que envoltorios generales en los cuales las películas concretas se colocan. Obviamente, y esto lo saben ustedes estupendamente, no hay géneros puros. Todos los géneros son impuros y aquí van a ver una mezcla curiosamente impura entre comedia y musical. Partes de comedia convencional, más o menos convencional, y otras partes musicales mejor o peor yuxtapuestas con las partes musicales. Scorsese nos recuerda que él considera que hay lo que llama 3 géneros autóctonos, por así decirlo. Utiliza la palabra indígenas, indigenous, en inglés, 3 géneros típicamente americanos, que no se encuentran de la misma manera, o al menos el tercero probablemente el musical quizás sí, pero a posteriori fuera del cine americano. Obviamente, el primero es el western. Las películas que se ubican en el mundo de lo que llamaremos convencionalmente la frontera, la expansión de la nación americana desde el este hasta el oeste. Las películas que a su manera documentan el imaginario con el que la sociedad americana piensa
es su ocupación de las, iba a decir tierras vírgenes, pero de vírgenes tenían poco, estaban ocupadas, como saben ustedes, lo que llamaríamos, bueno, la creación de la nación americana, de eso que conocemos ahora por la nación americana. Segundo género que dice Scorsese es el género indígena o autóctono, es el cine de gángsters. El cine de gángsters. El cine de gángsters cuenta y da cuenta prácticamente al mismo tiempo que están sucediendo los acontecimientos. El cine americano siempre está muy atento a la realidad, contra el mito de que el cine americano es un cine escapista, que no atiende a la realidad social, etc. Eso habría que revisitarlo. Van a ver ustedes hoy un ejemplo que yo creo que eso lo pone de manifiesto. No es una película escapista como es un musical, que eso no es así, y que el cine americano siempre ha tendido muy directamente a la realidad. Otra cosa es que eso tenga sus límites, de qué manera, en qué películas, cómo, qué cineastas, qué productoras, todo eso habría que hilar por lo fino, pero como nosotros tenemos que trabajar con pocos ejemplos, tendremos que ser un poquito más vastos, ¿entienden ustedes? Bueno, el género de gángsters, que luego mutará en otra cosa distinta, que es lo que se llamará cine negro. Hay gente que lo confunde, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, uno es una evolución de la otra. Si alguno viene a la sesión de la película de Abraham Polonsky, El poder del mal, verán precisamente, si la he elegido, no solo porque es una de las más grandes películas de la historia del cine americano, sino porque es una película de mutación. Es una película en la que vemos precisamente la mutación de un subgénero en otro subgénero dentro de una tradición común, pero lo interesante precisamente es ese cambio, esa modificación. Y por fin, para ir a lo que nos interesa, el tercer género autóctono es el musical, que le permite a Hollywood importar algo que era ya una gran tradición teatral en Estados Unidos, que era el universo de Broadway, las grandes comedias musicales de Broadway, que han hecho famoso cierta parte del espectáculo norteamericano, y como verán ustedes en la película que hoy nos sucede. Pero hay más cosas. También esta película participa, y esto me extenderé menos, de otro sistema de mediación entre la industria de Hollywood y los espectadores, que es el Star System. Es decir, las grandes figuras, hombres o mujeres, actores, que de alguna manera encarnan para el espectador a alguien en el que pueden admirar, reconocerse, identificarse, todo lo que ustedes quieran. No entraré mucho en el tema del Star System, porque hay otras películas de las mismas de este ciclo que he elegido, donde eso se puede discutir más a fondo. Concretamente, por ejemplo, la siguiente del ciclo, El diablo es una mujer, de Joseph von Sternberg y Marlene Dietrich, estaría mejor en este terreno, si quieren. Pero, y hay un tercer elemento que funciona a pleno rendimiento en esta película. En el año 1930, los grandes productoras norteamericanas se reúnen para decidir, ante determinados encontronazos que algunas de las películas que estaba produciendo Hollywood estaba teniendo en distintos estados de la Unión, donde cada uno tenía sus reglas de censura y de limitaciones a lo que se podía decir o mostrar en la pantalla, a buscar un código de autorregulación que permita evitar precisamente que un día una copia sea prohibida en tal estado o tal otro en una película, y por el contrario los estudios se comprometen a autorregularse. Hay un código, lo pueden consultar ustedes en internet, el famoso código Hays, el nombre del redactor del documento, en el que se explica cuáles son los límites que las grandes productoras de Hollywood se ponen a sus películas con relación a lo que llamaríamos temas conflictivos. No glorificar el asesinato, evitar los desnudos, tener claro que la familia es un núcleo fundamental que debe ser protegido. Bueno, se leen ustedes el código Hays, el que tenga curiosidad, pero ya se lo pueden imaginar. El código Hays entra en funcionamiento exactamente y de forma completa. Hay 4 años de transición entre el 30, que se redacta, y el 34, que es cuando entra, ¿no? Y la película que van a ver ustedes es una de las últimas que no ha pasado todavía por ese código. Y algo se nota, y algo se nota. Porque la película tiene, a nosotros nos puede parecer quizás ingenuo, pero yo creo que tiene un alto voltaje erótico en muchos momentos. La película Busby Berkeley, todo el cine de Busby Berkeley tiene una dimensión erótica notable, notable. Una dimensión erótica heterosexual bastante patente. Hoy en día supongo que desatará unas ciertas discusiones, pero eso si quieren lo podemos hablar luego. Bueno, lo que quiero decir es que van a ver una muestra de
ese cine americano que todavía no se ha autocensurado todo lo que él mismo piensa debe autocensurarse. Bueno, no es que haya grandes cosas, pero hay algunas que ustedes podrán tener en cuenta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para ver, digamos, la película. También hay que tener en cuenta que esta película es un musical. Y es un musical que proviene, la Warner es la productora que primero toma la iniciativa de embarcarse en el género del musical de manera decidida, con una película justo del año anterior, que se llama La calle 42, que es la película que lanza los musicales en la Warner Bros., dirigida por Lloyd Bacon, cineasta de la casa, uno más de los cineastas de la casa, no es ningún gran cineasta en el sentido que generalmente la historia del cine da en este tema, pero sí un sólido, como todos los que trabajaban en Hollywood, un sólido profesional, pero en el cual 3 de los 5 números que contiene los musicales son encargados a un personaje como mínimo curioso. Un señor llamado Busby Berkeley, que acaba de realizar también para la Warner un par de números musicales para una película que en España, cuando se estrenó en España en los años 30, se llamó Torero a la fuerza, y que en inglés se llama The Kid from Spain. The Kid from Spain. Bueno, Busby Berkeley debuta, ¿no?, como autor de los números musicales. Es decir, Lloyd Bacon, en La calle 42, filma las escenas convencionales de comedia, como aquí lo hará Melville Leroy en la película que vamos a ver ahora, y Busby Berkeley se hace responsable absoluto desde la concepción de la idea hasta el montaje último de los números musicales, que tienen su propia autonomía, y de hecho él tiene su propia unidad de producción específica en la que trabaja ubicado ahí. Bueno, es un cine musical lo único que conviene saber, y lo van a ver ustedes enseguida, que se busca un pretexto para traer la música a la pantalla. ¿Cuál es el pretexto? El pretexto es, como la obra, el guión está basado en un musical de Broadway, que se llama Gold Diggers, aquí sí, únicamente que le añaden en el título original de la película, Gold Diggers of 1933, si quieren ustedes, Vampiresas, está muy bien traducido el título, Vampiresas 1933, la justificación de los números musicales, cómo introducir los números musicales en una acción de comedia, se da porque los protagonistas trabajan en el mundo del espectáculo, es un grupo de jóvenes, de mujeres que aspiran a ser cantantes y bailarinas en nuevos shows de Broadway. Hay un joven millonario que aspira a ser compositor de musicales y nadie le compra sus canciones hasta un momento determinado, y hay varios shows en marcha donde estas chicas trabajan haciendo papelitos, tal. Bueno, es decir, la justificación de los números es que la historia pasa en el mundo del espectáculo y por tanto tenemos derecho a que se nos muestre lo que pasa en ese mundo del espectáculo, el mundo en que contextualiza la historia de la comedia. De hecho, verán ustedes que todos los músicos, todos los números musicales comienzan con la apertura del telón, pero luego descubrirán enseguida que esos números musicales son imposibles de realizar en un escenario teatral. Es decir, Berkeley no solo trasciende, por así decirlo, los límites de lo que sería el escenario teatral, donde se supone pasa lo que vemos, para situarse en un terreno específicamente cinematográfico, y que luego lo explicaré un poco más, tiene que ver incluso con el arte de las vanguardias de los años 20. Es una manera muy curiosa. Bueno, ahí lo que quiero decirles es que el cine musical, las escenas musicales están justificadas por la historia que se está contando. Es decir, son paréntesis en la historia que se está contando, en la cual vemos escenas de ensayo o de números el día del estreno. La escena que arranca la película es una escena musical, y esa escena musical es interrumpida en un momento determinado por los acreedores. Estamos en el final de la depresión, y precisamente el primer número, luego volveré sobre él, habla de que ahora ya estamos saliendo de la depresión, ya tenemos más dinero para gastar, pero aparecen los acreedores de los productores del show que se está montando para impedir el estreno si no les pagan lo que les deben. La justificación del número, por tanto, es un ensayo, estamos en un ensayo, y sobre ese ensayo irrumpe la realidad, por así decirlo. Bueno, los otros números forman parte del show que se está montando, un show nuevo que se está montando, y teóricamente forman parte de esa dimensión. Habrá que esperar
a 1944, a una memorable película de Vincente Minnelli, producida por Arthur Freed, que se llama, en España no se estrenó nunca, en su momento, está editada en DVD, todo lo que ustedes quieran, ha pasado por televisión varias veces, pero nunca llegó a las salas de cine en su momento, que se llama Meet Me in St. Louis, Cita en San Luis, en el cual la gran novedad o la ruptura con este cine, con lo que van a ver ahora en la historia del musical, tiene que ver con el hecho de que ya no hay interrupción entre la música y las acciones no musicadas. Los personajes, de repente, mientras están hablando, dejan de hablar y se ponen a cantar, y la historia continúa. Y por tanto, el mundo de la música invade la propia realidad. Aquí no, aquí está separado el mundo de la historia de amor de estas chicas que quieren casarse. Quieren dos cosas: a ser posible ser estrellas de un espectáculo teatral, y si no, casarse con un millonario. Las dos cosas no son incompatibles entre sí, obviamente, como van a ver ustedes, o al menos tal y como Hollywood lo describe, pero son dos niveles distintos. A partir de Cita en St. Louis, de Minnelli, con Judy Garland, eso ya se romperá definitivamente. Si ustedes han visto Cantando bajo la lluvia, o Un día en Nueva York, o Siempre hace buen tiempo, los grandes musicales, digamos, de los años 50, sabrán de qué estoy hablando. La historia del musical luego continúa por otros derroteros, que no tengo tiempo ahora de describirles, pero sí quería situar la especificidad, digamos, de esto que van a ver, con relación a quizás a lo que más pensemos cuando pensamos en el musical, en películas como Cantando bajo la lluvia, etc., que guarda algunos puntos de relación con esta, pero está en otro territorio. Bueno, cuatro cosas también. ¿Qué más añadiría? Bueno, en esta película hay varios encuentros que se prolongarán luego durante varios años. Después de esta película, Busby Berkeley firmará un contrato de 7 años con la Warner Bros., que no cumplirá del todo, porque en el 39 se irá a la Metro-Goldwyn-Mayer de la mano de Arthur Freed para hacer películas musicales de otro tipo, un poquito distinto, protagonizadas por Judy Garland y Mickey Rooney, también estupendamente interesantes, pero de otro registro distinto. Pero aquí, bueno, aquí hay el encuentro entre dos cineastas que en principio no estaban llamados a encontrarse. Las escenas de comedia, las escenas convencionales, de la historia convencional que se cuenta, fuera de lo que son los números musicales, las firma nada más y nada menos, digo nada más y nada menos porque es un cineasta de una cierta importancia, Mervyn LeRoy. Para que se hagan ustedes idea, y esto es importante para entender a Hollywood y la versatilidad, digamos, de los cineastas del momento, Mervyn LeRoy había empezado la carrera como lo habían empezado todos los cineastas de esa época en Hollywood, desde abajo, y múltiples empleos, desde electricista hasta actor secundario en muchas películas, hasta que en 1927 tiene la oportunidad de realizar una película como director. Bueno, a partir de ahí comienza una carrera que le lleva a comienzos de los años 30 a realizar 2 películas trascendentales. Una película de la que nunca supimos nada en España, que se llama Five Star Final, y otra que se llamó en inglés Little Caesar, y que es así se estrenó en España, que se llama Hampa Dorada, protagonizadas las dos por Edward G. Robinson, y Hampa Dorada es la película que lanza el ciclo de cine de gángsters, que la Warner Bros., la misma productora de la película que van a ver ustedes, tendrá como uno de sus géneros predilectos. El año 32, inmediatamente antes de rodar Vampiresas en 1933, Mervyn LeRoy filma otro de las grandes películas del cine social americano, y aquí no hay muchas, cine social propiamente no hay muchas. Yo fui un fugitivo de Chen Gang, que es probablemente el ápice de la denuncia social de un cierto cine americano que todavía no ha pasado por el Código Hays, y curiosamente, además, amparado por la productora Zanuck, que dirige la productora en ese momento, impulsa la creación de esta película de denuncia contra el sistema penitenciario que regía en distintos estados de la Unión y las falsas acusaciones que llevaban a la cárcel a determinadas personas, una de las visiones más negras de América que se han hecho nunca, la firma en el 32 Mervyn LeRoy. Bueno, pues Mervyn LeRoy en el 33 tiene que hacerse cargo de esta comedieta musical, porque Lloyd Bacon, que ha realizado La calle 42, está ocupado y no puede hacer la película. Entonces, bueno, pues ¿quién está libre en este momento en el estudio? Pues Mervyn LeRoy. Digo esto para que vean ustedes
que en Hollywood esa noción que llamamos autor es una noción muy evanescente. Los cineastas eran cineastas todoterreno, que lo mismo hacían unas cosas que otras, quizás unas un poquito mejor que otras, pero no echaríamos en falta la habilidad de ninguno de ellos en ninguno de los terrenos. La carrera posterior de Melville LeRoy es bien conocida. Alguna estupenda película de propaganda bélica, género fantásticamente interesante, por cierto, si alguno tiene curiosidad, la propaganda bélica norteamericana, la manera en la que Hollywood contribuye al esfuerzo bélico, las películas que se producen para difundir la lucha, la incorporación de Estados Unidos a la lucha contra los totalitarismos japonés, nazi e italiano. 30 segundos sobre Tokio, la película que describe el primer bombardeo norteamericano sobre Tokio, apenas 30 segundos estuvieron los bombarderos americanos, una operación muy compleja y una excelente película bélica. El año 51, quizás alguno haya visto, o todavía se acuerde, del Quo Vadis, uno de los peplums, los últimos grandes peplums de Hollywood, con un inolvidable Peter Ustinov en el papel de Nerón. Y la carrera de LeRoy se cierra casi en el año 55 con una película muy desgraciada por muchas razones. Una película que en España se llamó Scala Highway, Mr. Roberts, en la cual Melville LeRoy sustituye a John Ford en un momento determinado del rodaje. Un John Ford que acaba de tirarse los trastos a la cabeza con Henry Fonda después de 20 y tantos años de colaboración. Nunca se volvieron a hablar después de esa película, y Melville LeRoy tiene que ir a hacer eso que había que hacer muchas veces en Hollywood, que es salvar una película con la mayor o menor fortuna. Bueno, ese es Melville LeRoy. Pero ¿quién es Busby Berkeley, el hombre que realiza las películas musicales? Pues miren ustedes, no se lo van a creer cuando vean, supongo, si han visto ya, los que hayan visto cosas de Busby Berkeley ya saben de qué les estoy hablando, ya saben lo que pueden esperar. Si no han visto nunca, no saben lo que van a ver, y espero que al menos me concedan que es como mínimo sorprendente. Busby Berkeley cuenta la leyenda, piensan que en Hollywood se imprime la leyenda, eso nos explicó John Ford, el hombre que mató a Liberty Balance, cuando los hechos se convierten en leyenda, se imprime la leyenda. Era autodidacta en el tema musical y en el tema del baile y las canciones, pero tenía un extraordinario talento, había trabajado en Broadway, había aprendido todo sobre el terreno, en el backstage de las grandes producciones de Broadway, y en un momento determinado cae en Hollywood. En esta película, Berkeley se va a encontrar además con los que van a ser su músico y su letrista cómplices, con Harry Warren y Al Dabb, músico de prácticamente todas las películas de los años 30 que Berkeley organiza para la Warner, y va a gozar de algo que pocos cineastas van a tener. Todo lo que van a ver en las escenas musicales está, a ver si consigo enumerar todas las fases: concebido, es decir, pensado, organizado, coreografiado, seleccionados desde el último extra hasta las figuras fundamentales, que son las mismas del reparto de la película, pero que están ahí por buenas razones. Filmado, y Busby Berkeley además en muchas entrevistas decía: nunca he rodado una segunda toma, jamás. ¿Por qué? Porque lo preparaba todo, y todo estaba muy bien preparado y nunca estaba demasiado, una toma única. Es difícil pensar que en algunas de las cosas que vamos a ver solo se ha hecho una toma. Nuevamente estamos en el terreno de la leyenda, pero Hollywood vive de eso, de la leyenda, y no está mal que seamos conscientes de ello. Y montado, es decir, desde la primera idea hasta el último paso de compaginación, todo proviene de este hombre llamado Busby Berkeley. Cada vez más, a medida que avanza a los años 30 sus películas, sus escenas se convierten en pequeños cortometrajes independientes. De hecho, en una edición que se hizo en Estados Unidos de DVD hace ya unos cuantos años, de películas en las que participaba Busby Berkeley, al final del pack, como bonus, venía lo más interesante, que era un DVD donde estaban los 20 y tantos números de Busby Berkeley de todas las películas de los años 30. Bueno,
ver eso todo seguido, es decir, es un espectáculo realmente notable. Bien, es verdad que los números pertenecen a películas concretas y se pueden explicar parcialmente por las películas en las que salen, pero pueden ser vistos también de manera independiente. Bueno, ¿y qué decimos o qué podemos decir de qué hace? ¿Dónde está, digamos, la singularidad del cine de Berkeley? Bueno, déjenme primero que les cuente los números que van a ver. En la película que van a ver hoy había inicialmente 5 números musicales. Por razones que al menos yo no he conseguido encontrar una explicación en ninguna de las fuentes que he manejado, la productora, la Warner, decía que solo 4. Y del quinto no se guarda, digamos, memoria, ni parece que existe por ningún sitio. Los 4 están desde concebidos hasta montados por Busby Berkeley. Y repito, se supone que son momentos o de los ensayos o de la representación. De hecho, el número que cierra la película se supone que es la apoteosis de la representación musical, como van a ver ustedes, el día del estreno del show, que esas chicas y esos músicos están preparando y que forman, digamos, la intriga de la comedieta que Mervyn LeRoy desarrolla. El primero, la película se abre y se cierra con 2 números musicales. No estaba previsto así. Fíjense ustedes, la película se cerraba originalmente en el primer montaje de Mervyn LeRoy, con la escena en la cual las chicas y sus novios millonarios llegaban a un acuerdo, por así decirlo. Sin embargo, Darryl Zanuck, el productor, una de las cabezas en ese momento de la Warner Bros., cuando ve la película dice, no, esto no. Y hace remontar la película y trasladar el número que se llama The Forgotten Man, que verán ustedes, uno de los números más famosos de Busby Berkeley, y lo coloca al final de la película. Es decir, acierto absoluto, porque no solo el número es probablemente uno de los números más interesantes de todas las coreografiados jamás por Busby Berkeley, sino que además funciona extraordinariamente bien, hace eco al número de arranque. El número de arranque se llama We Are in the Money. Tenemos pasta, otra vez. Y Ginger Rogers, nada más y nada menos, entonces todavía no era la Ginger Rogers que luego iba a bailar con Fred Astaire en una serie de películas musicales a finales de los años 30, Ginger Rogers nos canta, acompañada de una serie de coristas desvestidas, pero tapadas estratégicamente por $1, por un dólar, nos explica que afortunadamente los malos tiempos están pasando, la depresión ya parece que se está acabando y que ahora vamos a tener pasta para gastar y que esto va a ir otra vez mejor. Fíjense, pongan en contraste, no les diré, luego les hablaré, este número en el que todo va a ir bien con lo que nos va a contar el propio Berkeley en el último número, y verán ustedes el efecto que se produce entre ese We Are in the Money, tenemos pasta, al hombre olvidado, digamos, en el que Berkeley retorna sobre la Gran Depresión, retorna sobre los militares retornados de la Primera Guerra Mundial y que han sido abandonados a su suerte, sin empleo y sin forma de ganarse en muchos casos la vida, para ver cómo el cine americano piensa su propia sociedad, a veces de forma incluso nos puede parecer contradictoria, pero siempre es interesante la manera en la que lo hace. El siguiente número, Petting in the Park, si me permiten la expresión, que lo podríamos traducir por sobándonos en el parque. En aquella época no se cortaban nada en este tipo de lenguaje, toqueteándonos en el parque, sí que ustedes ya verán. Es uno de los números en el que Berkeley pone a prueba todas sus capacidades voyerísticas. En uno de los momentos de ese gran número, que tiene varias fases, asistimos a un conjunto de mujeres a las que les cae un vendaval acuático que obviamente las cala hasta los huesos y los obliga a cambiarse de ropa. Son los momentos más singulares del número, porque Berkeley, haciendo algo que ya había hecho en la escena inicial de Teodoro de la Fuerza, extraordinaria escena por cierto, las coloca detrás de unas transparencias, y detrás de esas transparencias se cambian de ropa. Obviamente adivinamos que están desnudas, se quitan la ropa y se ponen otra, y solo vemos su silueta. El Código Hays prohibirá al año siguiente
incluso las siluetas del desnudo. Aquí están, porque todavía eso no había entrado en funciones, pero ya verán ustedes cómo eso funciona, digamos, en el número. De la misma manera que el vestido que se pondrán esas chicas será una especie de coraza que los hombres tendrán que abrir con un abrelatas. Bueno, todo bastante obvio, evidente. Bueno, en aquellos momentos el cine pensaba como pensaba este tipo de cosas. Abiertamente sexual, habría que decir. Es decir, nos puede parecer desde nuestra mentalidad actual retrógrado, pero al mismo tiempo hay que ver lo que aquello tenía de provocación para una sociedad bastante puritana como la norteamericana. Es decir, Berkeley era alguien que provocaba al espectador, iba todo lo lejos que le dejaban, que podía ir, como luego irá a otro cine en otro momento. El tercer número es un número espectacular que se llama The Shadow Waltz, el vals de las sombras, en la cual se pone de manifiesto una de las ideas fundamentales de Berkeley, que luego desarrollará más en otras de sus películas posteriores. Hay cineastas que trabajan con muy pocos elementos. A Berkeley cuantos más le daban, mejor. Es decir, en Berkeley no funcionaba eso de menos es más, en Berkeley funcionaba lo de más es más. Y aquí la escena se reconoce la escena, ya verán ustedes, por los violines de neón. Las chicas con los trajes tocan unos violines de neón iluminados en medio de la oscuridad y producen una serie de formas geométricas. Bueno, cuando 3 años después Berkeley filme otra Vampiresas 1935, en vez de 1933, en vez de violines pondrá pianos lacados en blanco en escena, hasta 47 pianos, decía Berkeley. Bueno, vi una vez, lo contaba él, vi una vez en un show en Broadway un par de chicas que salían tocando el violín. Yo dije, pues yo voy a sacar en mis películas al menos 20, y luego en piano sacaré 40. Es decir, alguien que no se cortaba a la hora de irse en esos territorios. Un día en Nueva York, en un teatro, vi a una joven, cito textualmente, que bailaba con un violín y me dije a mí mismo que algún día lo haría con 12 chicas o más. Otro día vi 4 pianos sobre un escenario y pensé que en algún momento incluiría 20 o 30 en una secuencia. Ni 20 ni 30, 47. Exactamente, parece que alguien los ha contado y lo ha dejado por escrito. Pero aún queda lo mejor, que es el último número, el número que cierra la película, el número que se llama Forgotten Man, que no estaba, ya les he dicho, pensado para cerrar el número y que solo Darius Zanuck tomará la decisión de que sea el número. Un número en el cual está inspirado por un acontecimiento que Berkeley ha vivido en directo unos pocos meses antes. En 1932, es decir, apenas unos 6 meses antes de que se rodara la película, un grupo, los veteranos de la Primera Guerra Mundial, se manifestaron en Washington ante la Casa Blanca para exigir, digamos, que se hiciera algo con la situación penosa a la que les había llevado o con la que se habían encontrado a la vuelta del ejército después de luchar en Europa, defendiendo, digamos, a su país, para quedar abandonados de la mano de Dios y muchos de ellos en el paro. Si conocen el cine de gángster, películas como Los violentos años 20 cuenta esta historia. Raoul Walsh cuenta esta historia con James Cagney y Humphrey Bogart. Aquí la cuenta Busby Berkeley en un musical. Entonces, a partir de eso que a Berkeley le impresiona, esa marcha de veteranos, concibe el número, este número que van a ver ustedes, en el cual se repasa el trato que la sociedad americana ha dado a sus jóvenes soldados enviados a los campos de guerra europeos, la vuelta a casa, las penurias de la Gran Depresión, las heridas infligidas por el desastre económico, a una sociedad que todavía no se ha recuperado. El We Are in the Money del principio hay que ponerlo en relación con lo que van a ver ustedes en la última escena. ¿Qué tiene de singular? Y ya nos vamos acercando, digamos, al meollo que me interesa, del arte de Busby Berkeley. ¿Por qué elegir esta película o por qué elegir películas con escenas filmadas por este cineasta, del cual seguro que algunos de ustedes no habían oído hablar nunca? Bueno, por una razón, porque es un arte que se resuelve totalmente en algo que para Hollywood será, y me temo que va a seguir siendo fundamental, que es eso que denominamos, sin saber muy bien de lo que hablamos, el espectáculo. Es decir, todo es convertible en espectáculo, como van a ver ustedes en esta película.
Los artefactos visuales de Berkeley, utiliza a propósito la idea de artefacto visual, los constructos que Berkeley organiza a partir de la música y el baile, a partir de esas dos combinaciones, hacen de algo muy conocido por todo el mundo el centro. El caleidoscopio, la idea del caleidoscopio. ¿Qué es un caleidoscopio? Un caleidoscopio, como saben ustedes, nosotros miramos por un caleidoscopio y vemos formas que se componen y se descomponen permanentemente, de tal manera que están cambiando permanentemente. Bueno, las imágenes de Berkeley son imágenes que en un arte figurativo, el cine es un arte figurativo, reconocemos personas, reconocemos lugares, reconocemos objetos, reconocemos cosas. La manera de colocarlo en escena, la manera de filmarlo, la manera de montarlo, acaban convirtiéndose en una especie de discurso estrictamente plástico, casi de cine abstracto. Es decir, estamos en un territorio no muy distinto, bastante mejor, desde mi punto de vista, que eso que se llamó, que se llaman las historias del cine, las primeras vanguardias cinematográficas habían cultivado en los años 20. Si alguien conoce algo de ese cine, puede ir a ver las películas de Hans Richter, las películas abstractas de Hans Richter, puede ir a ver las películas abstractas de Walter Ruttmann, que luego trabajó con Fritz Lang, los Nibelungos, haciéndole una escena específica para la película, o las películas abstractas de Oskar Fischinger. Bueno, Berkeley es uno de esos casos, es una especie, me voy a permitir simplemente por facilitar el encaje referencial, algo parecido. Berkeley es al cine musical algo parecido a lo que Valerio Lázaro fue al musical televisivo español. Claro, Valerio Lázaro había visto Berkeley, había visto Berkeley y desde luego, con todo lo interesante que pueda ser el trabajo de un Valerio Lázaro, no hay comparación posible, digamos, con Berkeley. Por tanto, lo que van a ver ustedes son figuras hechas a su vez de otras figuras, que se componen y se recomponen permanentemente delante de nuestros ojos, que cambian, que adoptan los puntos de vista más singulares sobre las cosas. De hecho, en la historia del cine hay un plano que se conoce con el nombre del plano Berkeley, los planos cenitales. Esos planos cenitales, ya verán aquí alguno, sobre figuras que se componen y se descomponen. Los bailarines, los objetos forman figuras geométricas que simplemente moviéndose de una determinada manera cambian absolutamente. Por tanto, ¿qué hace Berkeley? Conducir el cine figurativo hacia la abstracción. Es decir, un viaje que las vanguardias se habían hecho de una manera bastante aburrida, por cierto, y que en Berkeley sucede de una manera extraordinariamente divertida y sin perder nada del arte espectacular. Es decir, se trata de traer al terreno de Hollywood toda una serie de invenciones supuestamente formales, supuestamente muy interesantes desde mi punto de vista, menos, hasta que Berkeley no las toma en sus manos, para trabajar, digamos, una nueva manera de espectáculo cinematográfico. Cuando vean la película, piensen ustedes, porque esto yo creo que puede ayudar también a entender, que en la película coexisten dos niveles: el nivel de la historia convencional de comedia, que apunta hacia lo que luego se va a llamar, aunque no sea esto, la screwball comedy, apunta hacia ahí, pero no es todavía, pero con unos excelentes diálogos, con los actores fantásticos, con algunas situaciones muy divertidas, pero estamos lejos todavía de lo que hará un Howard Hawks, un Capra o alguno de los grandes en todavía esos años. Leroy no tiene, digamos, esa capacidad que tiene más en el cine de gángster que aquí. Bien, pero no más que eso. Y eso coexiste con los 4 números de Berkeley, que son un poco como la cara nocturna, si quieren ustedes, la cara soñada. Es decir, tenemos la cara realista, la historia real, y luego las ensoñaciones de Busby Berkeley, como si el cine, que es un arte también del sueño, de cierta manera, la película pusiera al desnudo esos mecanismos del cine. El cine de Berkeley es un cine muy metacinematográfico, en la medida que muestra esa cara onírica del cine. Porque lo que vemos es un espectáculo del espectáculo, es decir, un espectáculo elevado al cuadrado, un espectáculo elevado al cuadrado. Algún crítico ha dicho, y
no me cuesta nada darle la razón, que con Berkeley nos encontramos ante, cito textualmente, un auténtico explorador del lenguaje del sueño cinematográfico. Bueno, Berkeley entendió, yo creo, como pocos cineastas, que la mecánica del cine y del sueño están íntimamente relacionadas. El cine es una especie de sueño, que alguien que sueña por nosotros y en el cual podemos introducirnos a través de la gestión del espectador. Dice, y que lo arbitrario de sus formas plásticas es la verdad del cine de Berkeley. El cine de Berkeley es un cine de lo plástico. Cuando vean las escenas musicales, por muy fuerte que sea, por ejemplo, la última escena, en Forgotten Men, la dimensión, que lo es, la dimensión social que está hablando, piénsenlo también como lo que es, como un discurso puramente abstracto, puramente plástico, puramente, en cierta medida, es llevar el cine sin parecer que se lleva, porque eso es lo interesante, en el cine de las vanguardias eso es muy evidente. Generalmente los que hacen las películas que he citado antes son pintores que se han pasado al cine para incorporar el movimiento al cine. Berkeley no tenía, digamos, ni esas pretensiones, por eso es mucho más interesante lo que hace Berkeley que lo que hacen Richter, Rudman o Fischinger, por citar tres grandes nombres. Lo que Berkeley nos pone delante es la genialidad absoluta del esplendor plástico del arte cinematográfico. Fíjense ustedes que el tema de lo plástico en el cine no se trata mucho. Hay un momento que estuvo de moda hablar de cine y pintura. Bueno, y entonces cuando se hablaba de cine y pintura salía a relucir este tema, pero como ya eso se pasó de moda, ya nadie habla. Y sin embargo, el cine sigue siendo, ha sido siempre, y no podrá dejar de serlo nunca, un arte no solo que cuenta historias, no solo un arte figurativo, sino también un arte abstracto y plástico. Bueno, Berkeley nos pone delante de esa verdad. El cine es un arte plástico. Además, es de una extraordinaria hermosura, de una extraordinaria brillantez, y eso no es incompatible con que eso vehicule también un discurso social y político, al que podemos ponerle las pegas que queramos, pero tenemos, digamos, de alguna manera que reconocerlo. Por tanto, si les parece, termino aquí. La película no es muy larga, si quieren ustedes, y aunque no tengamos mucho tiempo, si quieren que al final dediquemos un cuarto de hora, 10 minutos, 15, 20 minutos a comentar algunas cosas que les parezcan discutibles de esto que van a ver ahora, confronten su visión de la película con esto que yo les digo. Yo siempre les repito lo mismo, no me crean nada de lo que digo. Es decir, vean ustedes la película por sí mismos y luego piensen si les ayuda algo de lo que yo les digo, pero no tienen por qué creerme, ni lo que yo enuncio son verdades. La única verdad es la materialidad de ese objeto que se proyecta en la pantalla, y en ese sentido la única verdad del cine de Berkeley es su dimensión plástica. Eso es lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias y para no dejar de hacer lo que hago siempre, espero que les guste tanto como me gusta a mí. Gracias.